Hola chicos, vamos a estar hablando sobre la deriva continental en este día. Entonces para ello es necesario entender que cuando hablamos de deriva continental estamos hablando sobre un fenómeno por medio del cual las placas tectónicas de la Tierra se han desplazado a lo largo de millones de años. Y en primer lugar, vamos a encontrar que en esa deriva continental vamos a tener un solo bloque o masa de tierra llamada la Pangea, que es lo que estamos viendo en este momento en esta imagen. Entonces a este gran bloque de masa de tierra, ¿sí?, la vamos a llamar la Pangea. ¿De dónde surge entonces en primer lugar esa Pangea? Entonces, la formación de Pangea se explica comúnmente con la tectónica de placas, creada por Alfred Guyen, y con ella se puede explicar también por qué Pangea no se separó de una sola vez, sino que lo ha hecho en forma secuencial en diferentes momentos. Entonces, ¿cuál es la propuesta específica de Alfred? Pues el primero, en 1912, él hace una propuesta, y esta propuesta pues es necesario aclarar que actualmente es la explicación más aceptada sobre la formación de los continentes. Resulta que según Jenner, hace más o menos 225 millones de años, los continentes formaron un solo bloque que flotaba sobre, en este caso, el manto, y este continente se denomina la Pangea, y su parte central estaba ocupada por lo que hoy es África. ¿Cómo fue evolucionando entonces esa Pangea? ¿Cómo fue evolucionando entonces lo que nosotros conocemos hoy como la Tierra? Entonces, desde la teoría de la deriva continental de Alfred Guyen, entonces esa masa continental se fragmentó debido al movimiento de rotación de la Tierra, y pues lógicamente teniendo en cuenta otras fuerzas internas, teniendo en cuenta las capas, ¿sí?, de la Tierra que nosotros ya hemos hablado en otras sesiones. Entonces, ¿esto qué originó? Pues originó que esos bloques poco a poco se fueran separando entre sí, y pues en este caso ahí vemos un ejemplo, ¿sí? Ahí vemos los ejemplos correspondientes hace 200 millones de años. Recuerden que la primera imagen que vimos estaba totalmente unido, o sea, un solo continente. Aquí ya vamos a ver cómo va a haber diferentes movimientos, y se va a ver más claro cómo hay esa separación de esta masa o gran bloque de tierra, que también recuerden llamado continente la Pangea, el gran continente. Entonces ahí vamos a ver cómo va evolucionando hace 200 millones de años, cómo va evolucionando en 135 millones de años, hace 65 millones de años. Aquí lo importante que vamos a ir resaltando, ¿sí?, es esa separación, cómo va a ir dando lugar a lo que nosotros conocemos en el día de hoy como los continentes. Los continentes que nosotros conocemos se han dado gracias a esa separación constante de esas placas tectónicas, y que en un momento conformaban lo que se conocía como la Pangea. Entonces, aquí vamos a mirar que finalmente vamos a encontrar cómo se va dando ese origen de lo que nosotros ya acabamos de mirar, de conocer, de hablar, cómo se va a dar origen a esos continentes, pero para ello entendiendo
la existencia de un solo y gran continente que se llama la Pangea. Entonces, aquí vemos el supercontinente Pangea existió entre el final de la era Paleozoica y comienzos de la era Mesozoica y agrupaba a la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó hace aproximadamente 335 millones de años y comenzó a separarse hace unos 175 millones de años, disgregándose hasta alcanzar la situación actual de los continentes. Nosotros en clase anterior habíamos hablado también sobre el origen, ¿sí? El origen de la vida en nuestro planeta, pero también cómo el relieve se relacionaba con esos cambios que se fueron dando en las eras geológicas. Y por eso nosotros en este momento estamos relacionando esas eras geológicas que hablábamos en sesiones anteriores con esa Pangea, con esa teoría de la deriva continental. Entonces, ¿cómo se fue dando ese cambio a esa gran masa? ¿Cómo se fue dando? Y cómo llegamos nosotros hasta el día de hoy a hablar de esos continentes derivados de uno solo que llamábamos la Pangea. Entonces recordemos que esa Pangea existió a final de la era Paleozoica y comienzos de la era Mesozoica. Ahora, ¿a qué da lugar esos movimientos que se van generando de esas placas tectónicas, de esa separación que se va dando, que eso es lo que trae como consecuencias? Entonces, aquí vamos a mirar en primer lugar. Entonces, a su vez, se ha demostrado que la formación de cada ambiente y clima en Pangea se debe precisamente a las tectónicas de placas, y como resultado de estos cambios existieron diferentes climas en el supercontinente. Entonces aquí vemos que todo ese cambio que se va dando en la misma Pangea va a originar la existencia de diferentes climas en ese supercontinente, y así sucesivamente a medida que va transformándose y va generando diferentes movimientos. Asimismo, esos climas van a ir existiendo de diferentes maneras en los lugares en los cuales se va a dar origen a los continentes. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces, que además puede contribuir a la actividad volcánica que ha sido responsable de extinciones y adaptaciones de la vida a lo largo del tiempo en la Tierra. Entonces nosotros también en sesiones anteriores veíamos que hay diferentes tipos de relieve, ¿cierto? Y dentro de esos tipos de relieve nosotros encontrábamos los volcanes. Dentro de ello vamos a mirar que esa actividad volcánica también va a generar entonces la transformación, o va a ser una de los factores que va a implicar los cambios y adaptaciones en la vida de mi planeta Tierra. Pero todo ello originado por el movimiento o separación que se da de esas gran masa o continente en un momento determinado. ¿Qué más vamos a encontrar? También han permitido observar las formaciones de las propias placas. Así las montañas y valles se forman debido a colisiones tectónicas, como también ocurren por ello los terremotos. Eso también lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿sí? Cómo se va originando cada forma del relieve, dentro de ellos cómo se formaban las montañas y los valles. Y en este caso, pues si hay un movimiento de placas tectónicas, pues entonces es ahí cuando va a ocurrir los terremotos, y pues asimismo los diferentes desastres que esto va a provocar, diferentes situaciones donde se van a poner en riesgo la vida del ser humano. También
Es necesario entonces identificar esas placas tectónicas en donde están ubicadas. Entonces aquí tenemos lo que nosotros conocemos como los continentes, ¿sí? Aquí están los continentes, pero también vemos lo que está en líneas negras, están separando cada una de las placas que existe en nuestro planeta, y que estas placas tectónicas al moverse son las que produjeron en un momento esa separación de ese gran continente que llamábamos la Pangea, y al separarse pues dieron origen a estos continentes que nosotros tenemos en el día de hoy. Entonces todo esto, por ejemplo, aquí vamos a encontrar esta que está aquí, que yo estoy señalando, se llama placa sudamericana. Esta que yo estoy señalando aquí se llama placa de Nazca. Cada uno de estos son bloques, ¿sí? Bloques que tenemos nosotros y que cada vez que se mueven entonces van a generar esos terremotos, a no ser que, igual dependiendo también el tipo de profundidad que vaya teniendo, pues así va a generar mayores consecuencias, y dependiendo del lugar. Entonces nosotros aquí vamos a identificar algunas, ¿sí?, que están recorriendo, que hacen parte de todo nuestro planeta Tierra. Pero recuerden que cada vez que se van moviendo estas placas, estos grandes bloques de masa de tierra, pues entonces va a generar diferentes tipos de cambios en la Tierra, y eso aplica no solamente en la vida del ser humano, sino también en toda la existencia de vida que nosotros encontramos en nuestro planeta. Entonces ahí ya vimos, ahí identificamos algunas características específicas de esas placas tectónicas. Entonces, como pueden ver, hay unas que son muy grandes y otras de menor tamaño. Por ejemplo, la placa de Cocos, que es pequeña, ¿cierto?, en comparación a la placa del Pacífico, en comparación a la placa antártica, en comparación, por ejemplo, aquí encontramos la placa indo-australiana. Entonces así, dependiendo la placa, pues así si se da un mayor movimiento, y dependiendo el tipo de movimiento, pues así va a generar diferentes consecuencias. Entonces, ¿cuáles son los tipos de movimientos que vamos a encontrar en esas placas tectónicas? ¿Cuáles van a ser? Y que generaron que esa Pangea o ese gran continente se separara y formaran lo que hoy conocemos como los continentes. Entonces está el divergente, que es cuando se separan dos placas, se separan. Está el convergente, que es cuando chocan dos placas. Y está el transformante, cuando se desliza una placa en la otra. Esos son los tres tipos de movimientos, de límites, que vamos a encontrar en las placas tectónicas. Aquí quiero que veamos un video muy corto, pero que nos va a facilitar y va a ser de apoyo para nuestra temática. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes.
Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Diferentes tipos de movimientos y cómo esto puede afectar entonces la vida del ser humano y cómo va transformando esa masa terrestre. Ahora, entonces aquí lo que ya vamos a encontrar son los continentes actuales. Entonces encontramos el continente americano, ¿sí? Continente americano, aquí sería Norteamérica, Centroamérica, las Antillas, aquí encontraremos Suramérica, pero todo esto que estamos señalando aquí, esto hace parte del continente americano. Este sería el continente africano, continente europeo, continente asiático, continente de Oceanía y aquí continente de Antártida, de la Antártida o Antártico. Esos serían los continentes que fueron generándose gracias a ese movimiento de las placas tectónicas y en un comienzo por el gran continente llamado la Pangea. Entonces, por favor, tener en cuenta esta sesión y recordar tomar apuntes, desarrollar el taller número 6 como repaso general. En ese taller número 6 vamos a encontrar diferentes puntos de las diferentes sesiones o clases que hemos tenido.